Hola, en este video hablaremos sobre las ecuaciones diferenciales exactas. Aprenderemos qué son y cómo se resuelven mediante un ejemplo. Primero veamos qué son las ecuaciones diferenciales exactas. La definición es la siguiente. Una ecuación diferencial que se ve de esta forma, como una función m de las variables x y y por dx más otra función n también de x y y por dy igual a 0, se dice que es una ecuación diferencial exacta si puede escribirse como la derivada parcial de una función psi con respecto a x por dx más la derivada parcial de esta misma función psi con respecto a y por dy igual a 0 para alguna función diferenciable psi. Esta parte izquierda de la ecuación 2, es decir, esta parte de aquí, se llama diferencial total de la función psi y lo escribimos de la siguiente forma. Ahora entonces, esta misma ecuación 2 nos dice que la diferencial total de la función psi es igual a 0, lo cual quiere decir que esta función psi es una constante y entonces tenemos una solución implícita de nuestra ecuación inicial, que sería psi de xy igual a c, donde esta c es una constante arbitraria. Ahora que ya sabemos cómo es una ecuación diferencial exacta, tenemos el siguiente teorema que nos ayudará a identificarlas. Este nos dice: la ecuación diferencial en la forma m por dx más n por dy igual a 0, donde las funciones m y n son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R, esta ecuación es exacta si y solo si cumplen con que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x en cada punto de R. Si se cumple esta igualdad, entonces nuestra ecuación es exacta, lo cual querría decir que existe nuestra función psi, tal que la solución implícita de la ecuación sería psi de xy igual a c. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos la ecuación 2xy cuadrada más 2y por dx más 2x cuadrada y más 2x por dy igual a 0. Identifiquemos entonces esta función como m de xy y esta función como n de xy. Y calculemos las derivadas parciales. ¿Quién sería la derivada parcial de m con respecto a y? Para esto sabemos que tenemos que derivar con respecto a y considerando todo lo demás, es decir, la x como constante, por lo cual esto quedaría 4xy más 2. Por otro lado, la derivada parcial de n con respecto de x, de la misma forma nos quedaría 4xy más 2 si derivamos con respecto a x, y podemos ver que estas dos derivadas son iguales. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial es exacta. Entonces, una vez que sabemos que nuestra ecuación es exacta, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí tenemos todo lo que ya habíamos hecho. Recordemos que esto es m de xy y esto es n de xy. Sabemos ya que es exacta, entonces existe una función psi que cumple que su derivada parcial con respecto de x es igual a m y que su derivada parcial con respecto de y es igual a n de xy. Esto por la definición del principio, donde igualamos esta derivada parcial a esta m y esta parcial con respecto de y a esta n. Tenemos esto. Y sabemos que m y n son estas funciones. Ahora, ¿qué nos dice esta ecuación? Si sabemos que la derivada parcial de psi con respecto a x es 2xy cuadrada más 2y, pues podemos integrar para encontrar psi. Psi de xy sería la integral con respecto a x de nuestra función m, esto con respecto a x, lo cual sabemos que sería x cuadrada por y cuadrada más 2xy. Y a esto hay que sumarle la constante de integración, que en este caso, como es una función de dos variables x y y estamos integrando solo con respecto a x, nuestra variable de integración pues va a ser una función de y, ya que al derivar con respecto a x, esto se haría 0. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esta función g de y? Bueno, pues además sabemos que la derivada de psi con respecto a y es 2x cuadrada y más 2x. Por lo tanto, podemos derivar esta función que acabamos de encontrar con respecto a y, es decir, esta de aquí. Si derivamos con respecto de y,
Esto nos da 2x cuadrada y más 2x más la derivada de g. Esto salió de derivar esta función que obtuvimos al integrar con respecto de x. Pero además sabemos que eso tiene que ser igual a n, que está aquí. Entonces esto debe ser igual a 2x cuadrada y más 2x. Y resolviendo esta ecuación que nos quedó entre naranja y verde, vemos que g' de y es igual a 0, lo cual nos indica que g de y es una constante que podemos llamar k. Entonces ya encontramos nuestra función psi de xy, que sería lo que tenemos en azul, x cuadrada y cuadrada más 2xy, más g de y, que encontramos que es una constante. Y por lo que vimos en la primera diapositiva, nuestra solución implícita de la ecuación diferencial sería x cuadrada por y cuadrada más 2xy igual a c. Esto porque esta constante k la podemos juntar del lado derecho con la constante c que teníamos al principio. Esta sería entonces la solución implícita de nuestra ecuación diferencial inicial, esta de aquí.